Bien, chicos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las clases de química. Esta vez vamos a ver lo que es la historia del átomo. Así que empecemos por acá. Ahora sí. Bien, entonces recordemos algo que desde capítulos anteriores o desde que empezamos el curso hablamos acerca de la materia y hablábamos que la materia estaba constituida por átomos, que todo lo que nos rodea, ya sean plantas, personas, animales, cosas u objetos, estaban compuestos por átomos. Ahora vamos a ver cómo este concepto acerca de los átomos o cómo esta idea de cómo de cómo estaba compuesta la materia fue cambiando, fue evolucionando, por así decirlo, y fue mejorando, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo algunas concepciones filosóficas, ya que recordemos que todo el conocimiento, la mayor cantidad de conocimiento se empezó a dar en Grecia con los filósofos. A través de la filosofía, muchas ciencias se empezaron a desarrollar, así como la química también fue una ciencia que tuvo sus inicios por ahí en la filosofía. Entonces vamos a ver algunas concepciones filosóficas que eh, eh, algunas personas tuvieron acerca de cómo estaba compuesta la materia. Vamos a empezar hablando sobre Leucipo y Demócrito, que eran unos filósofos alrededor de los años 400 antes de Cristo, que ellos conceptuaron por primera vez lo que es la idea del átomo. Entonces, ellos fueron los primeros en plantear que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas, partículas indivisibles, llamadas átomos. Ellos, Leucipo y Demócrito, eran partidarios de la materia discontinua, que en algún momento ya la materia ya tiene un punto donde no se va a poder seguir dividiendo o tiene un punto donde ya no se va a poder seguir fraccionando. Aquí están Leucipo y Demócrito, que son esos filósofos. Entonces, Leucipo y Demócrito fueron esos filósofos que conceptuaron por primera vez lo que es la palabra átomo. Ahora, ¿de dónde deriva la palabra átomo? La palabra átomo deriva de dos voces griegas, empezando por a, que significa sin, y tomo, que significa partes o división. Por eso, átomo significa sin división. Viene del griego que significa sin división en ese caso. Recordemos esto. Entonces, los primeros en conceptuar los primeros en conceptuar que la materia estaba compuesta por partículas muy pequeñas, partículas que no se podían dividir, fueron Leucipo y Demócrito. Ya recordemos esto. Y que viene de la palabra griega, viene de las voces griegas, a, que significa sin, y tomos, que significa partes o división. Por eso se conceptúa el átomo como aquella partícula por la cual ya no se puede seguir dividiendo la materia. Entonces ellos eran partidarios de la materia discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia no se puede seguir dividiendo, que hay un punto en el cual ya no se va a poder seguir dividiendo. Y a ese punto en el cual ya no se puede seguir dividiendo la materia, ellos le llamaron átomo. Posteriormente llegó, años más tarde, llegó otro filósofo muy conocido y que aportó mucho a diferentes ramas, a diferentes ciencias, que nosotros conocemos mucho de él por sus aportes a la botánica, a la zoología, que es Aristóteles. En este caso estamos hablando de alrededor de los 380 antes de Cristo. Ahí está, Aristóteles. Ahora, ¿qué pasa con Aristóteles? Este filósofo afirmaba que la materia estaba constituida por cuatro elementos. Aristóteles, muy contrario a Leucipo y Demócrito, era partidario de la materia continua, la materia que se puede seguir dividiendo constantemente, indefinidamente. Partidario de que la materia era continua. A esto nos referimos que él pensaba que la materia siempre se iba a poder seguir dividiendo constantemente y no había un punto de límite.
¿Por qué? Porque él decía que la materia estaba compuesta por 4 elementos principales, o por los 4 elementos que nos acompañan diariamente nosotros, o en ese tiempo que era más seguido, como el viento, el fuego, el agua y la tierra. Además que entre estos cuatro elementos, él distinguía 4 características que al combinarse estos elementos o al variar estos elementos, al abundar uno más que el otro, se iban a dar ciertas características o ciertos fenómenos, como cuáles, por ejemplo, el viento con el fuego, calor, se iba a dar algo caliente. El viento con el agua se va a dar lo que es el frío, la sequedad entre el fuego y la tierra, y lo que es entre la tierra y el agua se va a dar lo que es la humedad. Entonces él distinguía estas 4 características a partir de estos 4 elementos. Y él decía, toda la materia o todo lo que nos rodea, en este caso, está compuesta por estos 4 elementos, o la variación de estos 4 elementos originan todo lo que nos rodea, ya sea la vida, las cosas que nos acompañan a nosotros, etcétera. Y él pensaba que al dividir cualquier objeto, cualquier cosa, iba a encontrar estos 4 elementos, tal vez en porciones o en porcentajes muy distintos. Pero él decía, todo está compuesto gracias a la interacción y variación de estos 4 elementos. Posteriormente vamos a ver, tuvieron que pasar muchos años y ya vamos a ver en la época, vamos a ir a la época ya científica. Dejamos de lado ahorita las concepciones filosóficas y ahora vamos a ver las concepciones ya científicas del átomo. Entonces, para esto vamos a ver que uno de los primeros científicos o una de las primeras personas que pudieron conceptuar lo que es formar parte de las teorías atómicas es John Dalton. John Dalton, alrededor de los años 1808 aproximadamente, conceptuó o volvió a conceptuar lo que son las ideas de Leucipo y Demócrito, las tomó y empezó a proponer su teoría atómica. Y él tenía ciertos postulados en cuanto a su teoría atómica. Él decía que la materia está compuesta, formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Recordó esta concepción que miren, tuvo que remontarse hasta años más tarde para que recién vuelvan a tomar de nuevo las ideas de Leucipo y Demócrito, donde se afirmaba que las partículas, que toda la materia está compuesta por partículas muy pequeñas y a las cuales se llamaban átomos. Y aquí están. Ahora, ahí están, eran partículas muy pequeñas. Ahora, ¿qué más decía? ¿Qué otras cosas tenía su postulado? Que, por ejemplo, los átomos de un elemento son iguales o son idénticos en todas sus propiedades. ¿Qué más afirmaba? Que todos los elementos diferentes están formados por átomos diferentes. Él decía, hay un átomo para cada elemento, hay un átomo para cada cosa. Si esas dos cosas son totalmente distintas, van a estar formadas por átomos distintos también. Y los átomos de un elemento van a ser idénticos en sus propiedades. ¿Qué más? Que los compuestos químicos se formaban gracias a la composición o la interacción de 2 o más elementos en porciones fijas, que es algo que hasta actualmente nosotros tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que los compuestos químicos se da por la combinación de 2 o más elementos, que se da por la combinación de 2 o más átomos diferentes, y que estos tienen que estar en proporciones fijas y establecidas. Por eso a John Dalton se le considera como el padre de la teoría atómica moderna. ¿Por qué? Porque fue el primero en proponer una teoría atómica con postulados y con un modelo atómico. Cuando hablamos de modelo atómico, hablamos del modelo o de la representación visual que él tenía respecto a los átomos.
Repito, entonces, por eso a John Dalton se le considera como padre de la teoría atómica moderna, porque fue pionero en esto. Fue el primero en proponer una teoría atómica. Y bueno, ahí está también que los átomos son indivisibles, que ya lo dijimos. Otro postulado que él decía era que los átomos de un elemento no pueden crearse ni destruirse o transformarse en otros, en átomos de otro elemento, que es algo que también se mantiene hasta ahora, ¿no? Algo que se mantiene hasta ahora. Vamos a... Bien, años más tarde llegó otro científico a proponer también su modelo o su teoría atómica. En este caso estamos hablando de John Thomson, que propuso su modelo atómico que se le conoce como budín de pasas o pastel de pasas. Ahí está, J. Thomson. Alrededor de los años 1897, él a través de unos experimentos que hizo descubre algo muy importante y algo que iba a cambiar totalmente lo que hasta ese entonces se conocía sobre lo que es los átomos, que él descubrió en este caso los electrones. John Thomson descubre los electrones y demostró que el átomo no era indivisible. Él elaboró el primer modelo atómico que se le conoció como el budín de pasas. Pero antes de eso, miren, vamos a ver su modelo atómico. ¿Por qué su modelo atómico se le considera como el modelo budín de pasas o pastel de pasas? Porque en este caso su modelo atómico estaba representado de la siguiente manera, miren. Aquí podemos ver, él representaba a su modelo atómico como una masa esférica totalmente con carga positiva y alrededor o incrustando dentro de esta masa positiva iban a haber pequeñas partículas negativas incrustadas dentro de esta masa positiva. Entonces, por eso se le conoce como budín de pasas. ¿Por qué? Porque se puede decir que la masa positiva era el budín y las partículas negativas eran las pasas. Por eso era representado de esta manera, ¿no? Una masa totalmente con carga positiva y dentro de ella iban a haber incrustaciones de partículas más pequeñas, pero con carga negativa. Por eso es que se le conoce como el modelo de budín de pasas. Ahora, ¿cómo es que él descubre el electrón? Porque él afirmaba que el átomo tenía esta forma, tenía este caso. ¿Cuál fue el experimento que él realizó? En este caso, él hizo este experimento. Su experimento se le llamó el experimento de los rayos catódicos. ¿Qué es lo que hizo? Él, miren, en un pequeño tubo esférico, perdón, un pequeño tubo cilíndrico, hizo pasar lo que son electricidad. Hizo pasar electricidad y colocó también unas pequeñas placas que se le llamó cátodo y ánodo, que también son los que posteriormente le dan nombre a los cationes y aniones. Recordamos, en este caso el cátodo era negativo y el ánodo sí era positivo. ¿Y qué pasaba? Miren, cuando él hacía circular lo que era corriente eléctrica a través de este tubo, que recuerden, este tubo era un tubo de vidrio, era un tubo cilíndrico al cual también se le había extraído todo el aire, y empezaba a circular corriente eléctrica. Empezaba a circular corriente a través del cátodo y posteriormente al ánodo. ¿Y qué observaba? Iba a observar una especie como de rayo láser o como que la bombilla se empezaba a encender. Pero esto no era lo más curioso, sino que lo más curioso era cuando él pasaba, aquí miren, vemos, cuando él pasa ciertas placas cargadas con diferentes cargas, miren, una negativa y una positiva, dependiendo de cómo las acercaba y en qué dirección, íbamos a ver que el haz de luz o el haz de corriente eléctrica iba a cambiar de sentido o de origen.
Y él decía, entonces miren, si acá hay algo que si yo estoy poniendo una placa con sentido de que tiene una carga negativa, entonces esto quiere decir que los átomos que componen esta corriente eléctrica también tiene que tener una carga negativa y una carga positiva, porque él variaba una placa con carga negativa y una placa con carga positiva. Y él decía, entonces al chocar cargas iguales, él decía, se van a repeler. Entonces mi modelo atómico debe ser así, pues, ¿no? Uno que tenga una masa grande positiva y incrustaciones de cargas negativas. Aquí, por ejemplo, miren, también podemos ver lo que es parte de lo que hizo de su experimento. Miren, era un tubo cilíndrico, donde se le extrajo el aire y empezaba a circular corriente eléctrica. Y daba esa especie como de luz también fosforescente. En este caso también, miren, estos primeros experimentos ayudaron a conceptuar posteriormente también lo que fueron las primeras bombillas eléctricas. ¿Ya? Pero entonces, aquí recordemos lo importante que J. Thomson, gracias a su experimento, se descubrió lo que es el electrón. Posteriormente vamos a ver a otro científico que aportó mucho a la historia del átomo, que fue Rutherford. Ahora, Rutherford se le conoce en este caso a su modelo atómico como el modelo del sistema planetario. Sistema planetario solar o sistema planetario en miniatura también. Así es como se le conoce. Aquí está Rutherford. Ahora, a Rutherford, ¿por qué se le conoce o se le destaca mucho en lo que es su modelo atómico? Porque hasta ahora lo estudiamos. Porque Rutherford, gracias a los experimentos que hizo, se descubrió lo que es el núcleo del átomo. Y descubrió también que el núcleo del átomo tiene una carga positiva. Ahora, ¿qué experimento realizó para que él pueda determinar todo esto? Miren, aquí vamos a ponerlo. Miren, aquí está el experimento que realizó Rutherford. ¿Qué hizo? Miren, él tenía una especie de fuente con partículas positivas. En este caso eran partículas alfa. Las partículas alfa son partículas positivas. Entonces, él aquí en esta fuente de partículas alfa, una fuente de partículas positivas, empezó a irradiar o a generar que estas partículas choquen o que vayan directamente contra lo que es una placa de oro, una delgada placa de oro. Y él en su experimento observaba, miren, él observaba que algunas partículas llegaban a atravesar. Hay algunas partículas que atravesaban la lámina de oro y hay otras partículas que rebotaban en la lámina de oro. Y él decía, ¿cómo es posible que algunas de las partículas penetren lo que es la lámina de oro y que otras reboten? Y hay algunas que eran desviadas. Miren, si observamos aquí, ahora vamos a ver. Miren. Vamos a ver que hay algunas que pasaban directamente o penetraban directamente lo que es la placa de oro. Pero hay otras que rebotaban en la placa de oro y hay otras que ligeramente, en vez de penetrar directamente, eran desviadas. Entonces, él empezó a teorizar un modelo atómico que puede explicar estos fenómenos. ¿Y qué es lo que dijo él? Miren, él planteó este modelo atómico, que él decía y proponía esto. Él decía, como hay algunas partículas que están atravesando o penetrando, en este caso, esto quiere decir que el átomo no es para empezar, no es una masa como lo decía Dalton, no es una masa dura o una masa consistente, sino él decía, hay espacios
por los cuales esto está pasando, están atravesando estos rayos. Y él decía, miren, por acá hay un espacio vacío que pasa, por acá hay otro espacio vacío que pasa, y por acá hay espacios vacíos donde esto está pasando. Entonces, mi modelo atómico tiene que tener esos espacios vacíos. ¿Qué más decía él? Que hay algunos que están rebotando. Y si están rebotando es porque están chocando con algo que sí es conciso y que tiene también que tener una carga positiva. Entonces, él, en el centro de su modelo atómico, en el centro del átomo, él conceptuó lo que es la idea de un núcleo atómico. Y este núcleo, él decía, este núcleo tiene que ser con carga positiva, porque no puede ser de una carga diferente, ya que sabemos que cargas positivas se repelen. Entonces dijo, como hay algunos que están rebotando, entonces necesariamente hay, o necesariamente tiene que haber, que necesariamente, perdón, tiene que tener carga positiva. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a repeler. Entonces, las dos, al tener el núcleo carga positiva y los rayos alfa también tienen carga positiva, entonces estos al chocar iban a rebotar. Y al pasar cerca, por decirlo así, al pasar cerca, eso generaba también que se desvíen. Entonces, su modelo atómico explicó todos estos fenómenos que pasaban. Entonces, él decía, entonces, si hay algunos que están atravesando es porque por ahí hay pequeños espacios o onda o espacios vacíos. Miren, aquí está su modelo. Y lo comparamos, por ejemplo, aquí con el modelo de Thomson. Si vemos en el modelo Thomson, de repente todos deberían estar atravesando, todas estas partículas deberían estar atravesando, o de repente todas estas partículas deberían estar desviándose. ¿Por qué? Porque están chocando con una masa totalmente positiva. Pero por aquí vemos el modelo de Rutherford que dice, no, en mi modelo, miren, hay espacios vacíos donde va a atravesar, donde los rayos alfa van a tener que atravesar sí o sí. Pero al chocar con el núcleo, estos se van a tener que desviar porque tienen cargas iguales. Pero al pasar ligeramente cerca del núcleo, estos se van a desviar. Entonces, aquí está el modelo de Rutherford. Miren. Y es el modelo que prácticamente a veces en todos los dibujos o en todas las imágenes que en algún momento nos pudieron presentar acerca de un átomo, se tiene esta imagen, ¿no? Miren, ahí están los electrones girando alrededor de un núcleo y en este caso el núcleo es positivo. Están girando en manera de órbitas circulares. Entonces, esta era la idea del modelo atómico de Rutherford, también denominado como sistema planetario o sistema planetario en miniatura. Posteriormente viene otro científico, que fue Niels Bohr. Niels Bohr fue un científico ruso que él conceptuó su idea de átomo a manera de la siguiente, como vamos a ver, miren. Él conceptuó que, por ejemplo, no iban a tener de repente una sola órbita, que los electrones no giran alrededor del núcleo de repente en una sola órbita, sino que giran alrededor de diferentes órbitas circulares o diferentes órbitas a lo que él le llamaba niveles estacionarios de energía. Entonces él decía, bueno, ahí hay un núcleo en el centro, pero los electrones no van a girar en una sola órbita, sino van a girar en diferentes órbitas circulares o lo que él le llamó niveles estacionarios de energía. Y él proponía que cuando un electrón salta de un nivel a otro, iba a perder o iba a ganar energía. Por ejemplo, él decía, aquí está, mira su modelo atómico. Él decía, si por ejemplo teníamos un nivel mayor, por ejemplo acá tenemos nivel 1, nivel 2.
si vamos del nivel 2, por ejemplo, del nivel 2, un electrón que salta al nivel 1, este va a emitir energía o va a ganar energía. Pero si salta de un nivel menor, por ejemplo, el nivel 1, a un nivel mayor como el nivel 2, va a absorber energía o esto va a decir que va a perder energía. Entonces, él decía, dependiendo de cómo salta el electrón, ya sea de un nivel mayor a un nivel menor o viceversa, este electrón iba a ganar o perder energía. Y esto él también lo establecía porque decía, ¿cómo en el modelo de Rutherford los electrones van a estar girando constantemente y cuál es la energía que les permite estar girando? Porque él decía, no, los electrones tienen que tener alguna energía que de alguna otra manera establezca que estos estén girando. Y de alguna otra manera su modelo de cierta manera, respondió esas preguntas porque él decía, entonces en mi modelo voy a proponer que son varios niveles y él decía, dependiendo del nivel que los electrones salten o giren, estos van a ganar y van a perder energía, lo que les va a generar un poco de más estabilidad para que ellos puedan seguir girando indefinidamente, porque los electrones sabemos que están girando indefinidamente alrededor de lo que es el núcleo del átomo. Ahora aquí vamos a ver con un poquito de mayor claridad. Miren, por ejemplo, ahí tenemos los electrones, miren, girando de un nivel. Ahí estamos en el cuarto nivel. Ahorita estamos en el quinto nivel y ahorita estamos en el sexto nivel de ese átomo. Entonces él conceptuaba esa idea. Y miren, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de en qué nivel está, aquí hay aquí abajito, aquí abajo hay, vamos a ver si se puede hacer zoom. Aquí abajo esta parte, en esta parte me refiero, ustedes van a poder ver que las longitudes de onda van a estar cambiando, entonces la energía va a estar variando dependiendo de la órbita en que estos electrones se van a encontrar girando. Entonces, eso es algo muy importante que dio Bohr en su modelo atómico. Posteriormente también hay un científico que llegó que no propuso ningún modelo atómico, que fue James Chadwick, que no propuso ningún modelo atómico, pero sí descubrió lo que es el neutrón. Entonces ya tenemos que el electrón lo descubrió Thomson. El protón o el núcleo, que tiene carga positiva, lo descubrió Rutherford. Y James Chadwick, que fue el que descubrió el neutrón. Repito, miren, porque esto ya lo vimos. Thomson descubrió el electrón en su experimento de los rayos catódicos. Rutherford, en su experimento de los rayos alfa a través de una laminilla de oro, descubrió lo que es el núcleo, el núcleo de un átomo, que ahí vamos a ver que se van a encontrar los protones porque tienen carga positiva. Y posteriormente James Chadwick descubre lo que es el núcleo. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con respecto a lo que es este tema. Posteriormente se propone lo que es la teoría atómica moderna gracias a Schrödinger y su modelo atómico. Pero eso ya vamos a darle la introducción en el próximo tema que vamos a ver. Ahorita vamos a resolver algunas preguntas que están aquí. Entonces vamos a empezar. ¿Ya? A ver, vamos. Filósofos griegos que plantearon la existencia del átomo, entonces aquí vamos a recordar que son Leucipo y Demócrito. Propuso un modelo denominado modelo atómico nuclear. Propuso un modelo denominado modelo atómico nuclear. Bien, aquí nosotros podríamos decir, pero ¿quién planteó esto? Ahorita no hemos hablado de ningún modelo atómico nuclear. Pero miren, al plantear este modelo atómico nuclear, nos están planteando de que hay un núcleo. ¿Y quién nos habló de un núcleo en este caso? El que nos habló de un núcleo es Rutherford. Es una pregunta de repente para deducir, miren. Porque modelo atómico nuclear, con ese nombre no vimos ningún modelo atómico.
Pero si nos ponemos a pensar un poco, si nos hablan de nucleares, porque nos hablan de un núcleo. Y el único que nos habló de un núcleo en este caso fue Rutherford. 3. Científico que bombardeó con rayos alfa una laminilla de oro. ¿Quién fue? Fue Rutherford también. Y que gracias a este experimento descubrió lo que es los protones o el núcleo del átomo, que tienen carga positiva. Filósofos griegos que afirmaron que la materia está constituida por átomos. Recordemos, estos fueron Leucipo y Demócrito. Por acá tenemos el 7. Vamos a ver. Afirma que el electrón cuando gira en un nivel no gana ni pierde energía. ¿Quién fue? A ver, este de repente no lo mencioné, pero mencioné lo contrario. Recordemos que Bohr fue el que nos planteó, nos propuso que cuando un electrón va de un nivel mayor a un nivel menor o viceversa, va a ganar o va a perder energía. Pero en este caso, cuando el electrón gira en el mismo nivel, no va a ganar ni va a perder energía. ¿Ya? Pero ¿quién fue? Fue Bohr también. ¿Ya? Aquí está, fue Bohr. 8. Modelo atómico que plantea que el átomo presenta un núcleo con carga positiva y alrededor de él giran los electrones en órbitas circulares. A ver, presenta un núcleo con carga positiva y alrededor, ¿quién podría ser? El modelo de pudín con pasas, no. Esfera compacta, peor. Niveles de energía, podría ser. Tenemos niveles de energía y tenemos modelo atómico nuclear. Entonces, miren, como acá nos está hablando que el átomo presenta un núcleo con carga positiva, entonces el primero en mencionar esto con carga positiva, que había un núcleo con carga positiva, fue Rutherford. Y en este caso, el que más se aproxima sería modelo atómico nuclear. Vamos a ver por aquí el 9. Dice, relaciona correctamente. Átomo como una esfera compacta. ¿Quién fue? Bueno, este fue Dalton, por acá. Después descubrió el núcleo. ¿Quién fue el que descubrió el núcleo? Fue Rutherford. Y con otro color. ¿Quién descubrió el electrón? El electrón lo descubrió Rutherford. Entonces tenemos 1A, 2C, 1A y 2C. Aquí está. Sería la B. Bien, vamos a ver otro por acá. A ver. Ahora vamos borrando esto para hacer las siguientes preguntas. Listo, continuamos. Filósofos griegos que afirman que la materia estaba constituida por átomos. Filósofos griegos que la materia, esto ya lo vimos, fue Leucipo y Demócrito. 5. Parte de la teoría atómica moderna se propone que el átomo es una esfera indivisible. Padre, perdón, de la teoría atómica moderna. ¿Quién fue el padre de la teoría atómica moderna? Bien, entonces recordemos esto, que fue algo que sí les mencioné, que el padre de la teoría atómica moderna se le considera John Dalton. ¿Por qué? Porque se le considera como el padre de la teoría atómica moderna, porque fue el primero en proponer su modelo. Chadwick descubrió los neutrones, como les dije, él no propuso ningún modelo atómico, pero James Chadwick descubrió lo que son los neutrones. Vamos a ver, 10. Científico que propuso el modelo después de bombardear una lámina de oro con rayos alfa. ¿Quién fue? Rutherford. Rutherford descubrió las partículas subatómicas llamadas protones en este caso. ¿Por qué los protones? Porque los protones, recordemos, tienen carga positiva. Los átomos presentan carga. Los átomos presentan... A ver, en este caso esta pregunta sí está un poco errada. Porque si nos preguntan los átomos
generalmente se tienen los átomos con carga neutra. Pero también vamos a ver que tienen carga positiva y tienen carga negativa gracias a los electrones y los protones. Pero en este caso, miren, esta es una pregunta de repente que es para pensar. Miren. Nos hablan de los átomos qué carga presentan. Vamos a recordar algo muy importante. Los átomos, al estar balanceados, tienen que tener para que estén estables, en algún momento tienen que estar balanceadas sus cargas. Entonces vamos a decir que presentan carga neutra en este caso. Posteriormente, cuando nosotros hablemos de núcleos, vamos a hablar de los cationes y los aniones. Entonces, los cationes y los aniones ya van a ser átomos, pero van a ser átomos con carga. Átomos que van a tener carga positiva y átomos que van a tener carga negativa. Pero y ahí hablamos de cationes y aniones. Pero en este caso, cuando nos hablan de un átomo común, por ejemplo, nos habla un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, en este caso van a tener carga neutra. Y bien, chicos, hasta aquí sería todo. Nos estamos viendo a una próxima oportunidad. Cualquier duda, consulta, ya la próxima vez vamos a tener un tipo de clase diferente para poder interactuar mejor. Muchas bendiciones, chicos. Cuídense.